Si hubiese tocado la pelota Iñaki, para mí es roja indiscutida. Hay una diferencia entre la manera de sufrir del Barça y del Real Madrid. Para mí sigue siendo el mejor jugador del Barcelona. Ojalá, cuando jueguen mal, sepan ganar, aunque no sea de una manera brillante. Es así. Ya justa, la roja sería demasiado, yo creo, para el conjunto del Barça. El partido contra el Newcastle es el próximo martes y eso también debe pesar seguro. Y es que hoy era el típico día que hace 6-7 años hubiéramos dicho Messi ha salvado al Barça, pero no, ha sido un chaval que no tiene ni 19 años. Me ha hecho un partido de un triunfo de los que valen ligas. Hola, hola, bienvenidos a Tercer Tiempo Culé. Una vez más, misión cumplida. El Barcelona volvió a hacer lo que hacen los equipos campeones, ganar incluso cuando el contexto es complicado. Después del enorme desgaste físico ante el Atlético de Madrid en Copa, el Barça visitó San Mamés, uno de los estadios más exigentes de la Liga, y salió con una victoria de oro, 0-1 ante el Athletic Club. 3 puntos que saben a muchísimo, porque el equipo mantiene los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y sigue marcando el ritmo del campeonato. La prensa ya reaccionó y hoy vamos a repasar los mejores análisis de esta nueva victoria blaugrana. Pero antes, 2 pequeños paréntesis. El primero, el mensaje de Cristóbal Soria después de ver el auténtico golazo de Yamal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad más grande! ¡Qué golazo ha metido mi sobrino Lamil! ¡Qué golazo ha metido, hijo! No se puede aguantar. No se puede aguantar Lamil, hijo. ¡Qué golazo ha metido, hijo! ¡Pum! Por la escuadra. ¡Oh, oh, 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 oh! Y algunos todavía pensando quién es el mejor jugador del mundo. ¿De verdad? ¿De verdad tenéis duda ahora mismo quién es el mejor jugador del mundo? Se llama Lamil Yamal. Juega con el Fútbol Club Barcelona y con la selección española. Y al que le pese, que se arrasque. ¡Vamos! Una obra de arte que volvió a encender al barcelonismo. Y el segundo paréntesis tiene que ver con una jugada que algunos sectores madridistas intentaron convertir en polémica, la acción de Cubarsí que pedían como roja. Pero no lo vamos a explicar nosotros, dejemos que lo aclaren los propios analistas de Movistar en España. Bueno, estamos viendo imágenes de la grada de San Mamés, fíjense en varios momentos del partido, se han visto esas cartulinas blancas que seguramente formaban parte del tifo inicial que se ha vivido hoy en San Mamés. Bueno, varias jugadas concretas. Hay una, Rafa, que ha protestado el Athletic Club, esta, que es una falta de Cubarsí señalada por el árbitro, pero en el Athletic creen que es roja. Y tú decías que esto para ti puede ser roja. Si lo hubiera sacado roja no hubiera pasado nada. Aunque parezca que no llega Iñaki, le tiene ganada la jugada. Es verdad que sale el portero, pero cae antes por culpa del jugador del Barça. Yo creo que si lo hubiera sacado roja no hubiera pasado nada. ¿Cómo veis esta jugada, Julien? Buen límite, yo no creo, porque dentro de eso Joan tiene más controlado el balón, entonces la amarilla justa, la roja sería demasiado, yo creo, para el conjunto del Barça. ¿Juanpi? Si hubiese tocado la pelota Iñaki, para mí es roja indiscutida. Como la pelota no tiene control el jugador del Athletic, nos dejamos llevar porque es último hombre, pero es verdad que está casi en la cabeza de Joan García cuando pita el árbitro, interpreta que está en posesión del Barcelona. Sobre todo lo que yo entiendo que aquí ve el árbitro es que no tiene posesión del balón Iñaki Williams, al no tener el balón en su posesión, pues la falta y la amarilla. Es como ha peritado esta jugada Munuera Montero, pero es una de las situaciones que, por supuesto, ha enfadado y mucho a la parroquia Athletic Sale. Porque el Barça está donde está por fútbol, por trabajo y por talento. No por polémicas ni por ayudas. Algo que, por cierto, explica por qué el Madrid sigue a 4 puntos, cuando, viendo algunas decisiones arbitrales de la temporada, la distancia podría ser mucho mayor. Ahora sí, vamos con la reacción de la prensa internacional tras esta nueva victoria. En España, Maldini fue claro. El partido no fue brillante, algo lógico después del enorme esfuerzo del equipo en Copa del Rey, pero dejó una frase clave: victoria de campeón. Es verdad que el Barça, después del esfuerzo del otro día y del partido del martes en Newcastle, donde estaré comentándolo, por cierto, con Carlos y con Álvaro en Movistar, en ese partido tuvo un gran desgaste ante el Atlético de Madrid y precisamente por eso ha dejado fuera a Rafinha, ha dejado fuera a Fermín, ha dejado fuera a Pedri, fundamentalmente. Ha sacado un equipo poco habitual, sobre todo con ese doble pivote Bernal-Casado, que es el doble pivote con el que empezó Flick en aquel famoso primer partido de Liga en Valencia, hace ya un par de temporadas, y que él no pudo mantener porque se lesionó Bernal.
con De Jong lesionado, Bernal es titular. Yo he entendido el cambio de Bernal en el descanso por Pedri, porque hoy no estaba bien Bernal, pero el Barça tenía enormes problemas en la salida, prácticamente no podía combinar con Lamine Yamal. Lamine Yamal ha tenido un partido muy incómodo, luego lo acabó resolviendo él, pero ha tenido un partido muy incómodo, nos ha dejado como siempre 3 o 4 pases interiores muy buenos, porque es un jugador que marca la diferencia de forma permanente, es mucho más que un gran regateador, lo hemos comentado muchas veces, y el Barça se lleva 3 puntos clave. Cuando acaba el partido, y lo he comentado en Movistar, cuando acaba el partido los jugadores del Barça han levantado los brazos como demostración de que este es un partido, es un triunfo muy especial, no es un triunfo cualquiera, y es que ellos en el campo han visto la enorme dificultad que han tenido para este partido. El Barça mantiene los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Creo que este partido es clave para el título, lo creo, por las dificultades que le ha planteado el Barça, porque el Madrid ayer se puso a un punto. Es uno de los partidos más complicados que tenía el Barça hasta final de temporada, luego tiene que recibir al Real Madrid, por supuesto, y yo creo que hoy el Barça ha hecho un partido de un triunfo de los que valen ligas, sinceramente, por la dificultad del rival y por el talento que al final tiene el Barça. Veremos qué pasa el martes en Newcastle, porque la paliza física que lleva este equipo de los 2 últimos partidos, Atlético de Madrid y hoy, es descomunal. Y aquí aparece un debate interesante. Muchas veces se normalizan las victorias del Madrid jugando mal, pero cuando el Barça no brilla, el análisis suele ser mucho más exigente. En ESPN FC, sin embargo, los tertulianos fueron claros. Hoy tocaba saber sufrir y competir. En el Barça hay una exigencia a ganar y ganar de cierta manera. Pero hoy era, Rodri, uno de esos partidos en los que era 3 puntos, fuese como fuese. Entonces es tarea hecha, misión cumplida para Hansi Flick y para el Barça, o Hansi Flick se va diciendo: hay algo que todavía no me convence de cómo deberíamos rendir en partidos de este tipo. Hombre, seguramente, pero más a nivel individual que colectivo, ¿no? Porque Hansi Flick ya sabe lo que tiene que hacer el FC Barcelona. El FC Barcelona como equipo lo ha demostrado ya, lo que pasa que a nivel individual es lo que decía Alex, ¿no? Hay gente que no está en la temporada y se nota muchísimo. A mí lo de Dani Olmo me parece un caso importantísimo por lo que le podría haber aportado al Barça durante toda esta temporada, ya sea desde el centro, a balón parado, desde las bandas. Bueno, yo creo que es un ejemplo de lo que le ocurre al Barça. Yo, si fuera Hansi Flick en el día de hoy, saldría a rueda de prensa y diría: mira, hemos sabido, te lo diré, sufrir y ya está, hemos conseguido la victoria, ya está. Es un poco lo del Real Madrid ayer. El Real Madrid ayer necesitaba ganar sí o sí, lo consiguió de una forma u otra. Los 3 puntos valen igual que sea un 4-0 que con un 2-1 en el último minuto, y es a lo que se tiene que aferrar el FC Barcelona, con una cosa que a mí me parece clave, y es que hoy era el típico día que hace 6-7 años hubiéramos dicho: Messi ha salvado al Barça, pero no, ha sido un chaval que no tiene ni 19 años, que ha hecho la misma jugada que hace siempre, pero es que siguen sin pillarle, que se llama Lamine Yamal y que es un mega crack. Hay una diferencia entre la manera de sufrir del Barça y del Real Madrid. El Real Madrid venía de jugar el lunes y había tenido poco tiempo, pero tiempo para preparar el partido. El Barça venía de un esfuerzo extraordinario contra el Atlético de Madrid, con un golpe moral y físico, además, y no estaba, era el contexto, era saber leer el contexto del partido. Hoy en Barcelona no se van a poner a rasgarse las vestiduras porque no han generado oportunidades. Hoy era, como decías tú, un partido de gánalo como puedas, porque caer en San Mamés después de una derrota contra el Atlético de Madrid, o después de no haber podido remontar la eliminatoria, mejor dicho, no es fácil. Siempre es un partido de los que tienes que sudar sangre. En la misma línea reaccionó Fernando Palomo. Recordó el contexto del partido, el desgaste físico, el rival, el escenario, y aún así el Barça consiguió llevarse los 3 puntos. Con la condicionante de que había muchísimas variantes en el 11 titular de Flick, y el partido contra el Newcastle es el próximo martes, y eso también debe pesar seguro en los jugadores del Barcelona. El esfuerzo previo, ningún partido se juega aislado de todo lo que les rodea, ni del antes ni del después, y esto creo que es lo que ha tenido que ver con el Barcelona de hoy, cuya versión no fue la mejor, pero de nuevo llegaba con la presión de tener que ganar para estirar la ventaja, y hacerlo en un campo donde por la presión externa o la presión exterior, muy fácil de perder puntos. Si tenía que jugarlo quizás más con personalidad que con fútbol, pues la personalidad y el fútbol llegaron recién en un tramo corto del segundo tiempo, pero suficiente para ganarle hacia el Athletic Club. Siguiente reto para el Barça de Flick es un rival que ya conocieron en la fase de Liga de la Champions, el Newcastle, aquel partido del doblete de Marcus Rashford,
en St. James's Park en el debut de esta temporada de la fase de Liga de Champions League. Parece que fue décadas atrás, no ha sido ni 7 meses atrás en el tiempo, pero bueno, es el cruce que tiene el Barça en esta ida de los octavos de final de la Champions League. De nuevo 4 de ventaja para los de Flick en el liderato de la tabla de liga. En Carrusel Deportivo también coincidieron en algo importante. No todos los partidos se pueden dominar, pero los equipos que aspiran al título tienen que saber ganar incluso en los días más duros. Y José Mari, tus conclusiones de la victoria en un partido difícil para el Barça 0-1 y en Bilbao. Bueno, es de esos partidos que teóricamente dices hay que ganar y se ha ganado. A partir de aquí podemos analizarlo en diferentes momentos. Yo creo que tampoco el Atleti ha sido tan superior, ha tenido intensidad, no ha tenido ocasiones clarísimas, es decir, y lo mejor con lo que yo me quedo es que el Barça, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid en Copa jugó muy mal y no supo resolver en ningún momento la situación. En cambio hoy no ha jugado bien, pero no ha jugado tan mal ni ha dejado que el contrario haga tantas ocasiones. Entonces luego la calidad individual, pues en este caso Lamine, o otro día puede ser, pues es la diferencia entre el Barça y muchos del resto de los rivales, ¿no? Como ha pasado con el Atleti. Por lo tanto, pues ojalá cuando jueguen mal sepan ganar, aunque no sea de una manera brillante. Es así, competir. Tal cual. Nos vamos ahora a la Liga al Día, donde los tertulianos se rindieron ante 2 nombres propios, Lamine Yamal y Pedri. Talento, personalidad y capacidad para decidir partidos. Sí, definitivamente lo que es capaz de dar Pedri, a ver, para mí sigue siendo el mejor jugador del Barcelona. Yo siempre lo voy a decir, podrá ser muy espectacular Lamine, Rafinha podrá cargar de mucho coraje, podrá hacer muchos goles, no sé, Lewandowski en su momento, pero lo que te da a nivel del manejo de partido, alguien como Pedri, esa pausa precisa, el marcar el ritmo oportuno. Pedri cuando recoge una pelota, tú lo puedes rodear de 3 rivales y no hay uno que sea capaz de quitársela. Y siempre desahoga por el lado que tiene que desahogar, siempre entrega a la mejor opción. Es alguien que te da la sensación que vive el partido un segundo antes que el resto. Entonces, para mí es, sin duda, pero por mucho, por muchísimo, el mejor jugador que tiene Barcelona. De los que vienen de cambio en el partido de hoy, a ver, entró Rafinha, entró Fermín, entró Pedri. Bueno, Pedri es el único que me parece a mí entra y está a mejor ritmo que todos los demás que estaban en la cancha, salvo que el propio Lamine. Pero de resto, todos los demás entraron un puntito más abajo. El rendimiento de Lamine Yamal a nivel de juego, porque ha sido un mes muy intenso. Es verdad que el Barça no ha tenido partidos a media semana del playoff de Champions, que sí que tuvo que sufrir Rodra, pero es que ha jugado prácticamente los 90 minutos en 7 partidos de este mes. El que jugó menos fue contra el Villarreal, pero porque marcó un hat-trick y Hansi le dijo, va, niño, vete a descansar un rato. Pero contra el Mallorca 80, contra el Atlético de Madrid la derrota 4-0, juega 90, contra el Girona 90, contra el Barça Levante 88, contra el Villarreal estos 73, contra el Atlético de Madrid ese 3-0, terminan tiesos, no, tiesísimos 90 y hoy de nuevo 90. Y creo que es relevante porque los 2 últimos años, en el primero lo cuidaron mucho porque es que estábamos hablando de un adolescente de 16 y había el problema del crecimiento, pero el año pasado también lo intentaban regular un poco. Este año no, este año juega todo. O sea, depende de sus sensaciones, de cómo esté y se tiene que enfadar, a ir a regañadientes Hansi Flick para sentarle, porque está bien y de lo que se viene, de esa pubalgia, que pueda estar 90 minutos, 90, creo que esto es muy importante y sobre todo el descaro que ha ganado de cara a atreverse a chutar, a intentarlo, a probarlo, a tener nuevos recursos. El año pasado pues se cansó, se aburrió de ser esa jugada marca de la casa que me voy para un lado, vuelvo. Este año ha sacado nuevos recursos y está en un momento espectacular. Verle en el campo es un espectáculo, es una delicia, es una fantasía, es un funambulista, hace lo que quiere